En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz que brilló en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron apagarla. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Y como dijo Caifás, el último sumo sacerdote, en el ministerio levítico, en el antiguo pacto, que el Mesías debía de morir por toda la nación de Israel, y para congregar en uno a todos los hijos de Elohim que estaban en el mundo. De manera que este testimonio, el testimonio del Espíritu que estamos dando hoy en el capítulo 99, para la gloria, la honra y el poder de Elohim y de su Hijo nuestro Mesías, tratamos el capítulo número 14 del Evangelio Eterno, y que pretendemos precisamente que el testimonio del Espíritu llegue a los hijos de Elohim que están en el mundo, y podamos congregarnos en él, formando un ejad, de manera que el mundo crea que verdaderamente el Padre envió a su Hijo. Sea la luz a los ojos de nuestro entendimiento para todos aquellos que buscan la verdad, para todos aquellos que son de la verdad, para todos aquellos que reciben la verdad. Sea la luz para todos los hijos de Elohim, donde quiera que estén, sea en una religión, sea en la idolatría, en la enfermedad, en cualquier situación que se encuentren, que el amor de Elohim y la verdad de Elohim por medio de su Hijo los alcance y puedan verdaderamente recibir el amor, puedan recibir también la verdad en amor, y puedan verdaderamente mirar, visualizar aquel que Elohim envió, visualizarlo a través del testimonio que estamos dando, a través del testimonio del Espíritu, puedan creer y puedan recibirlo para que tenga vida eterna. Como dice, que a quienes lo recibieron y creyeron en él les concedió el poder de ser hechos hijos de Elohim. Y son hijos de Elohim no por la naturaleza, no por el poder, no por el deseo humano, sino porque Elohim nos ha engendrado, porque hemos nacido por la palabra de agua y de espíritu, como mismo nació su Hijo, el unigénito y el primogénito de toda la creación. Así que, hermano, y como dice
que aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, pero ahora está en nosotros y con nosotros por medio del Espíritu. Así que, hermano, en esta voluntad de Elohim estamos y testificamos en esta hora. En el capítulo 14 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, vamos a leer parte del capítulo. Dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan, voy a leer en una Biblia, Dios habla hoy. No se turben, no se angustien ustedes, crean en Elohim y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo les hubiera dicho que voy a prepararle un lugar. Yo no le hubiera dicho que voy a prepararle un lugar, y después de irme y de prepararle un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo estoy. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Yeshua le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. En otras versiones dice: nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso no basta. Yeshua le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no crean, al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Hijo muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que ustedes me pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Vamos a leerlo hasta aquí. Y en verdad, es prácticamente 1 año y medio desde la manifestación del Hijo de Elohim a los primeros discípulos en el capítulo 1, que comienza en el testimonio de Juan, el primero de Tisrei, como empieza este evangelio, que comienza el primero de Tisrei, Bereshit, invertido, leyéndolo de atrás para adelante, se lee Tisrei. De manera que desde el primero de Tisrei, cuando comienza este testimonio, el capítulo número 1 de Juan, versículo 1, que dice: Bereshit,
en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Este ya estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice que aquella luz que resplandeció en las tinieblas. Fíjense, hermano, estamos a la luz de lo que nuestro Mesías nos quiere decir. No se turben, no se angustien ustedes, crean en Elohim y crean también en mí. Si hemos puesto oído a la palabra de Elohim, dice que este evangelio está dando testimonio de la palabra de Elohim y el testimonio del Mesías. Es decir, que Dios, Elohim es Ejad, el Padre y el Hijo son Ejad. De manera que el Padre, el Espíritu, es la palabra, pero la palabra de Elohim se hizo hombre, de manera que la Ejad del Espíritu, del Padre y del Hijo, es decir, es como decir, infalible, no se rompe, no se quebranta. Aun cuando la palabra de Elohim se hizo hombre, pues aún el Padre estaba en él. Es el testimonio que da este evangelio. Como él dice, Tomás, ¿por qué me dice muéstrame al Padre? O le dice Felipe, hace tanto tiempo que estoy con usted y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pide que le deje ver al Padre? ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su obra. Créame que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen, si no crean al menos por las obras mismas, es decir, por la palabra y por las obras. Así que, hermano, el Padre, que es la palabra, estaba en el Hijo, pero la palabra se hizo hombre, de manera que aún en ese hombre que se manifestó para manifestar, para dar testimonio de Elohim, aún son Ejad, el Padre y el Hijo, como dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es importante tener todo este entendimiento porque para no turbarnos, porque como les decía, desde el 1 de Tisrei que comienza el testimonio del Evangelio eterno y que vincula el Evangelio eterno con el libro de Bereshit que comienza en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, es decir, que Elohim es el creador, Elohim es el espíritu y es el creador porque de agua que procede, porque el agua no es creada, como hemos dicho anteriormente, de agua que procede del espíritu, Elohim creó toda la materia que conformaron el cielo y la tierra. Todo procede de agua y esa agua procede del espíritu.
no es creada. Y el espíritu comenzó a moverse en aquella agua, engendrando primeramente al que es la vida, al que nació cuando dijo: nazca la luz, exista la luz. Y la luz existió. La luz, como dice el Hijo, cuando Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Y le dice: ¿acaso tú eres rey? Y él le dice: ¿eso te lo han dicho, lo dice de ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Es decir, que al ser la palabra de Elohim, por la palabra de Elohim fue creado el mundo, y la palabra de Elohim es la que rige el universo. Así que Él es el rey del universo. En el capítulo 19 de Apocalipsis, que es la revelación del Padre para nosotros, dice perfectamente que Él es dice capítulo 19 de la versión Dios habla hoy, capítulo 19, versículo 13, dice, el 11. El ángel está hablando, el ángel que fue enviado para dar la revelación de este libro al apóstol Juan, le está diciendo, el ángel me dijo: escribe, felices todos los que han sido invitados al banquete de boda del Cordero, y añadió estas palabras: estas son palabras verdaderas de Elohim. Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso, pues yo soy siervo de Elohim, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Yeshua. Adora a Dios o a Elohim, pues ese testimonio de Yeshua es el que inspira a los profetas. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillan como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era la palabra de Elohim. Le seguían los ejércitos del cielo vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Y salía de la boca una espada afilada para herir a las naciones. En este caso es la palabra de Elohim, que tiene vida y que tiene poder. Además, Él es la vida. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Este mismo, vamos a leerlo en una Reina Valera, y dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Es decir, traducen verbo porque, como dice, el verbo es lo que expresa la acción del sujeto, es decir, lo que hace el sujeto, de manera que el verbo manifiesta la obra de Elohim. Como él dijo: si no me creen a mí, pues crean por las obras, porque las obras que yo hago y las palabras que yo he dicho son las del Padre. Así que, hermano,
un poco que para nosotros, en nuestro idioma, la palabra verbo traduce para nuestro entendimiento que el verbo es la obra del sujeto, es decir, es la obra del Padre que se hace por medio del Hijo, porque es la manera en que el Espíritu se manifiesta a nosotros, es la manera que podemos ver al Padre en el Hijo. Es importante tener este entendimiento, y les decía, ¿por qué? Porque les decía que ha corrido 1 año y medio desde el 1 de Tisrey hasta la Pascua de la purificación del templo. Aproximadamente van 6 meses, y de la Pascua de la purificación del templo a la Pascua de su muerte va 1 año, así que va 1 año y medio. Y que con la purificación del templo él comienza el testimonio a los judíos, porque él comienza su ministerio en Galilea, que es donde llama a los primeros discípulos. Y después de dar testimonio a los judíos y hacer las señales que hizo, por eso él les decía, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, dice, porque ha llegado el tiempo de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos y dará la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Porque ha llegado el tiempo de tu ira y el momento de juzgar a los muertos, porque toda aquella persona que no recibe al Mesías en vida y muere, va a juicio. Así que por eso es que debemos de recibir al Mesías en vida. ¿Para qué? Para no morir en nuestros pecados. Para no morir en nuestros pecados, como él le decía a los judíos, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Si no creen que yo soy, ¿quién? De aquel que escribió Moisés, de aquel que está revelado en la Escritura, en el Tanaj, en los profetas, y de quien escribió Moisés. Así que, hermano, el Mesías estaba revelado en lo que se conoce como el Antiguo Testamento hoy para los evangélicos. El Proverbio, creo que capítulo 30 dice, cuando creo que un tal Agur dice que él no era un hombre letrado, pero que dime el nombre de su hijo, a ver si lo sabe. Así que ahí estaba revelado el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es la palabra de Elohim, que existe desde el principio y que por medio de la palabra él hizo el mundo, no lo creó. La palabra lo que hizo fue darle un orden al mundo. Separó las aguas, a la separación de las aguas, esa expansión que quedó la llamó cielo. A las aguas de abajo hizo que se separaran y que surgiera lo seco, y a lo seco lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas les llamó mares. Y así cada día fue ordenando, dándole una forma habitable al mundo para el hombre que él iba a crear y que iba a habitar el mundo. Y que de la misma manera que había un Eretz Israel donde habitaba el pueblo de Elohim y el resto del mundo, asimismo el Edén era el Erez, donde estaba Adán, y Adamá el resto, donde estaba el resto de los hombres que Elohim creó, porque él los creó
y lo llamó Adán, el día que lo creó. Así que él hizo una distinción con Adán al ponerlo en el huerto de Edén, porque él lo formó en Adán. Sin embargo, Elohim había establecido este huerto y allí puso al hombre que él había creado para que lo cuidara, lo guardara. Es como decir, cuando Elohim saca a Israel de Egipto y lo introduce en Eretz Israel, y hizo una distinción entre su pueblo y el resto de las naciones. Esa era una tierra donde fluía leche y miel, y una tierra que él purificó para un pueblo que él consagró, para un pueblo que él separó del mundo y lo puso en Eretz Israel. Asimismo, Adán no solo debía de cuidar el huerto, sino que Adán iba a ser un testimonio para el resto del mundo, para que los hombres que Elohim creó, pues conocieran al Creador, conocieran a aquel que le dio la vida, en este caso al Mesías, que fue el que le sopló, lo formó del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida. Ese era el propósito eterno de Adán, para que estos hombres tuvieran un nuevo nacimiento de agua y de espíritu, y también pudieran vivir en las condiciones que vivía, en este caso, Adán. Es por eso que después del Mesías hacer todas estas obras delante de ellos, y muchos lo recibieron, pero otros no. Y él le decía, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán, si no creen que yo soy. Si no creen en mí, crean por las obras. Pero los judíos, es importante, hermano, esta distinción, porque los judíos, ellos decían, nosotros no conocemos al padre y a la madre de este, como dice ahora que ha descendido del cielo. Y él le decía, no murmuréis, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y todos, como dice la Escritura, y todos serán enseñados por Dios, y todo aquel que aprende de Elohim viene a mí. Así que el Espíritu da testimonio de quién es el Hijo, y cuando recibimos ese testimonio, vamos al Hijo, y el Hijo nos revela quién es el Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Pues lo conocemos cuando hemos conocido al Hijo, pues conocemos al Padre, porque el Hijo da testimonio del Padre. Es por eso, estoy en el capítulo 6, donde él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, 6:41. Dice, y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Porque la idea que ellos tenían del Mesías, como hoy todos los evangélicos creen que el Mesías nació de una mujer llamada María, y no creen en la palabra de Elohim que se hizo hombre. Por eso él dice, yo he descendido del cielo. Pero los judíos tenían una idea premeditada acerca del Mesías, y era que el Mesías tenía que nacer de mamá y de papá. Nosotros somos del mundo, nacimos en el mundo, nacimos de carne y de sangre, pero para ser hijo de Elohim tenemos que nacer
de agua y de espíritu. Tenemos que nacer de arriba, de lo alto. Tenemos que nacer del Padre, como nació su Hijo, que es el unigénito del Padre. Unigénito, hermano, estúdienlo. Es un gen. Nosotros no somos unigénitos. Podemos ser primogénitos en nuestra familia, el primer hijo del matrimonio de nuestros padres, pero no somos unigénitos porque tenemos genes de papá y de mamá. Y nuestro padre tiene genes de su papá y de su mamá, y nuestra madre tiene genes de su papá y de su mamá. Es decir, que no somos unigénitos. Unigénito es porque Él nació únicamente del Padre en el principio, antes de todas las cosas. Por medio de Él, Elohim hizo todas las cosas. Y todo lo que Elohim hizo por medio de Él tiene vida en Él. Existe por Él. Él le dijo a la tierra: produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra hierba y árboles que den fruto y que su fruto esté en ellos. Así sucesivamente. La tierra tiene vida. Las aguas produjeron vida. Y todo eso por la palabra de Elohim. Porque la palabra de Elohim es espíritu y es vida. Si usted interpreta que la palabra de Elohim es espíritu y vida, ¿quién es el espíritu? El Padre. ¿Quién es la vida? El Hijo. Es la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó y que vimos su gloria como el unigénito del Padre. Por eso es esta palabra: no se turbe vuestro corazón, creed en Elohim, creed también en mí. Los judíos pensaban que Elohim era solamente el Dios de Israel. Es decir, los circunscribían, o los judíos, que Elohim era el Dios de ellos solamente y que no había capacidad para otras personas, sino solamente para los hijos, es decir, para los judíos. Llegó un punto en que ya los judíos se veían ellos, y aún todavía ellos se ven como el pueblo de Israel, pero es que existen 12 tribus que conforman el pueblo de Israel, porque Israel, que es Jacob, tuvo 12 hijos. Y Israel es decir, lo que hoy es Israel es la descendencia de Jacob. Y Jacob, Judá, fue uno de los hijos, uno de entre 12. Pero existen otras tribus, otros hijos. Así que, y es cierto que están volviendo, pero ellos lo convierten al judaísmo para que puedan ser, en este caso, hijos de Elohim. Ellos los convierten al judaísmo. Pero no es al judaísmo, es al Hijo de Elohim que tenemos que convertirnos, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso, hermano, cuando el Espíritu nos presenta al Hijo y lo podemos visualizar por medio del testimonio y por medio del Evangelio, visualizamos, miramos con los ojos de nuestro entendimiento quién es el Hijo de Elohim. Entonces el Hijo nos revela al Padre y nos da entendimiento quién es el Padre. El Padre es el Espíritu que está en Él. El hombre, fuimos creados a imagen y semejanza del Hijo de Elohim, de manera que somos espíritu, que es el que está en nosotros, y somos este cuerpo, esta persona que vemos exteriormente, pues esta ejad del espíritu y del cuerpo es
es lo que es creado a la imagen del Hijo de Elohim, que es, en este caso, el espíritu que estaba en él, y esa persona que los discípulos vieron, tocaron, palparon, comieron con él, pues el Hijo, y son Ejad, el Padre y el Hijo. Así que, hermano, él le dice, le decía que los judíos tenían este criterio, y aún la tienen. No creen que él se hizo hombre, que la palabra de Elohim se hizo hombre. Mira, hermano, Adán no nació ni de padre ni de madre. Eva no nació ni de padre ni de madre. Y si él hubiera nacido de una mujer, Adán quedaba fuera de la redención. ¿Por qué? Porque solamente alcanzaríamos la redención los que nacimos de carne y de sangre. Pero Adán no nació de carne ni de sangre. Adán fue formado del polvo de la tierra, por eso es que él se hace hombre en Adamá. ¿Para qué? Para alcanzar a Adán, porque Adán fue al primero que se le dio una promesa de redención y Adán esperaba la redención. Así que, hermano, él se hizo hombre para Adán y para el resto de la descendencia de Adán, que nacimos de carne y de sangre, porque la descendencia de Adán se cuenta a partir del capítulo 5 con Set, con el nacimiento de Set. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Elohim al hombre a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó y bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. De ellos creó, es decir, varios, no fue un solo. Creó el nombre de ellos. Tenemos que entender el lenguaje de las escrituras. El día en que fueron creados, plural, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este es el primer hombre nacido de carne y de sangre, Set. Porque Abel, Caín y Abel, no debieron nacer, es decir, de esa relación que tuvieron ellos en el huerto de Edén, sino que Elohim buscaba una descendencia como hoy, nacer de espíritu, nacer de Elohim, por la palabra de Elohim, nacer de agua y de espíritu. Era la descendencia que buscaba Elohim y no una descendencia de la carne. Dice que Caín era hijo del maligno. Así que, y Abel, pues nació de una relación entre Eva y Adán, pero, como les decía, esa no era la descendencia que buscaba Elohim. De manera que ahora en el capítulo 5, fíjense que a Adán no se le cuenta descendencia a Caín ni a Abel, sino se le cuenta la descendencia a partir de Set. Es por eso que la palabra de Elohim se hace hombre para que fuera una redención completa. Tenía que hacerse hombre en Adamá para alcanzar desde Adán, allá, aquel hombre
formado del polvo de la tierra, hasta toda la descendencia luego que se le cuenta a partir de Set, de donde sale toda la descendencia humana como las conocemos hoy, a partir de Set. Pero aquí dice que engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, porque éste nació engendrado de carne y de sangre. Así que, hermano, la redención, para que fuera completa, tenía que venir la palabra de Elohim, hacerse hombre. Pero si hubiera nacido de una mujer, sencillamente la redención hubiera sido a partir del capítulo 5, pero la redención es a partir del capítulo 1, por cuanto dice el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, incluso antes que surgiera Adán, ya el Cordero estaba destinado, consagrado, separado por Elohim para este propósito, es decir, para el propósito de darlo en sacrificio por los pecados de toda la humanidad, es decir, de todo el que nació de cuando Dios creó al hombre. Así que no es solamente a partir de aquí del capítulo 5, sino que él fue el Cordero destinado, el Cordero de Elohim destinado desde antes de la fundación del mundo, no en Belén, donde se guardaban los corderos separados por el hombre, sino que él es el Cordero de Elohim, no de los hombres. Así que, hermano, es importante tener este entendimiento, como les decía, para poder comprender y que no se turbe el corazón, porque ellos creían en como les decía en el capítulo 6, ellos decían, no conocemos a su mamá y a su papá, como dice este ahora, que ha descendido del cielo. Porque la idea doctrinal que ellos tienen es que el Mesías nace de un hombre, de una mujer, es un hombre que se va a casar, es un hombre que va a tener hijos, y que este hombre es un hombre que, como decir, va a traer liberación, una liberación como ellos esperan, una liberación peleando por Israel para establecer el reino de Israel en la tierra y demás. Pero es que ya el Mesías de Elohim vino al mundo y el mundo no lo conoció, y ellos, una gran mayoría de ellos, no les recibieron. Sin embargo, el Espíritu sigue, aunque el Mesías dice que pasó de este mundo al Padre, sin embargo, el Padre, el Espíritu, sigue guiando al hombre, le da testimonio de quién es su hijo para que el hombre lo reciba. Y usted dirá, bueno, y todos esos evangélicos, todas esas religiones que se consideran hijos de Elohim, sencillamente, hermano, dice este evangelio que el mundo no ha conocido al Hijo de Elohim, que vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Muchos de esas personas son verdaderamente hijos de Elohim. Lo son, pero no lo saben. Tienen que recibir el testimonio del Espíritu, tienen que mirar, tienen que creer y tienen que recibir a este Mesías y nacer de nuevo
para que sean hijos de Elohim. Son, vamos a decir, escogidos en la preeminencia de Elohim. Elohim los conoció desde la eternidad. Sin embargo, en el libre albedrío ellos tienen que recibir a este Mesías. Sé que lo que estoy diciendo es apto para mayores de 150 años porque esto hay que digerirlo. Hay que entenderlo. De la misma manera, debo decir, hermano, que es un proceso, el nuevo nacimiento a veces es doloroso. Es como los dolores de parto. ¿Por qué? Porque para usted romper con el mundo, para usted romper con todas las tradiciones, con las enseñanzas que uno ha recibido en el mundo, es doloroso. Pero es ahí donde no debemos turbarnos ni tener miedo. Es ahí donde debemos confiar en el amor de Elohim. Porque aunque yo me turbé, porque estaba rompiendo con 2000 años de tradición y de una creencia, pensé que iba a ser aplastado, pero oí una palabra: los cobardes no heredan el reino de Elohim. Y eso me hizo definirme. ¿En quién confío? ¿En el hombre? ¿En quién confío? ¿A dónde voy? Solo Él tiene palabra de vida eterna. ¿A dónde voy a ir? Y eso fue en el 2015. Y hasta el día de hoy es el testimonio que estoy dando. Les decía, hermanos, que el proceso del nuevo nacimiento en alguna manera es doloroso, pero es la vida eterna, hermano. Es la vida eterna. En el mundo sufrimos de todo. No es comparable el sufrimiento que uno pasa en el mundo por causa del pecado. No es comparable con el sufrimiento y las aflicciones que pasamos como hijos de Elohim. En el mundo sufrimos de todo, hermano. Enfermedades, humillaciones, dolores de todo tipo. Como decir, somos esclavos del pecado, llenos de vicio, de malas costumbres. El mundo tiene sus propios valores. Somos despreciados en el mundo por: si no tienes dinero no eres nada, si no viste como viste el mundo no eres nada, etc. Es decir, el mundo te impone una serie de valores y que traen sufrimiento. Muchos son esclavos del hombre. Estamos bajo, como decir, los gobiernos del mundo. Lo que trae consecuencias, por supuesto, porque Elohim le dijo a su pueblo que el día que ellos tuvieran un rey, todo lo que le iba a pasar. Buscaron un hombre alto, muy bien parecido,
Sin embargo, aquel hombre, Elohim, tuvo que desecharlo por causa de todo lo que trajo al pueblo de Israel. Así que no vivamos de la apariencia, no vivamos de las cosas temporales, porque las cosas temporales pasan. Como dice, la riqueza de este mundo no nos la podemos llevar. Como dicen, mañana vienen a buscar tu alma y lo que acumulaste, ¿de quién será? Así que las cosas materiales, la abundancia, la riqueza, no es lo que determina toda la felicidad del hombre. Es por ello, hermano, lea el capítulo 6 del Evangelio Eterno, donde él le dice: fíjese, le voy a leer algunas de las palabras del Mesías en el capítulo 6, dice: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Dice, trabajad. Esta palabra viene hoy para... La palabra de Elohim es... permanece para siempre, tiene vigencia porque es viva y es eficaz. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Elohim el Padre. Es decir, hoy el afán de la riqueza, de la abundancia, del acaparamiento, porque el hombre cree que la comida se va a acabar, el hombre crea también la necesidad para hacer al hombre un hombre lleno de afán, un hombre estresado, y el hombre vive pensando que voy a comer, que voy a beber, y vive trabajando estresadamente en este sentido. Y es también esta palabra para nosotros hoy, donde dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Elohim tiene muchas maneras. Para él nada es imposible para proveer. El pueblo de Israel salió de Egipto y en el desierto no habían carnicerías, no habían bodegas, no habían mercados. Cuando el pueblo tenía sed, le daba de beber, y cuando el pueblo tenía hambre, le daba de comer. En circunstancias como en el desierto, Elohim tiene medios, porque dice que Elohim no quiere la muerte de nadie, sino crea medios para que el hombre viva, para que el desterrado vuelva a él. Así que, y sin embargo lo introdujo en una tierra de abundancia, donde fluye la leche y la miel. Así que, hermanos, debemos de confiar y no turbarnos. Debemos de confiar en Elohim. Por eso dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim el Padre. Esta es la obra, porque ellos le dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim. Respondió Yeshua y le dijo: esta es la obra de Elohim, que creáis en aquel que la ha enviado. Hermano, dice: ¿qué señal haces? Pues, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el que da la vida al mundo? El Hijo de Elohim. Todos los que lo reciben tienen vida eterna. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Él les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. Es decir, todos los que el Padre escogió para vida eterna vendrán a Él. Por eso Él dice, yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, todo ojo lo va a ver, pero no todos lo van a recibir. No todos lo van a conocer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escucha, hermano. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que lo visualiza, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Yeshua les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De la misma manera él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Elohim, este ha visto al Padre. No solamente lo ha visto, sino que él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Fíjense, este día postrero, cuando él resucita a Lázaro, que una de las hermanas de Lázaro le dice, no, yo sé que él resucitará en el día postrero, y él le aclara eso. Así que este día postrero puede ser hoy para usted, al creer en él, al recibirle este día postrero, porque él dijo esto hace cerca de 2000 años, así que un día postrero, el día de hoy. Y cuando usted lo recibe, usted pasa de muerte a vida. Es decir, Él es la resurrección y la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, todo el que cree que el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos y que subió al cielo, debe de creer que ese mismo que subió es el mismo que había descendido primero del cielo. Porque él descendió del cielo, es su palabra, hermano. Porque él lo dijo bien: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así que todo el que cree que el Hijo de Dios está en el cielo debe de creer que primeramente él descendió del cielo y vino al mundo a dar testimonio, porque él no es del mundo, él es el Hijo de Elohim. Dice: el Espíritu, y que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Antes, cuando nació un niño en el mundo, decían que la cigüeña lo había traído del cielo, porque no sembraron la doctrina de que el hombre viene del cielo y lo introducen en la barriga de la madre y cuando nace, pues... Pero antes nos decían que la cigüeña lo había traído del cielo, precisamente para justificar una doctrina que no se corresponde con la verdad. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Por qué son espíritu y vida? Porque proceden del Padre y proceden del Hijo. Por eso son espíritu y vida, porque el Padre le dio, el Hijo es la vida y es el que da vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Elohim viviente. Y Josué le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Le hablaba de Judas Iscariote, porque era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aquí están reflejadas las palabras del Mesías, hermano. Y que nosotros debemos leer este evangelio diariamente. Para que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Así que estas son sus palabras, por eso él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero este lugar, hermano, no es en el cielo. Fíjense que él dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: no sabemos, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues
podemos saber el camino. Él le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la morada que él no iba a preparar era en el Padre, volver al Padre. Esa es la morada. No es un lugar en el cielo, sino es un lugar en el Padre. Y por eso él dice en la casa, porque el Padre todo lo llena. Es como decir, nosotros ahora pasamos a ser templo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Padre nos envuelve. El Padre en el Espíritu está en nosotros y con nosotros. Él va con nosotros a donde quiera que vamos, donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de su Hijo. Él está presente. Así que, hermano, es al Padre, es en el Padre donde Él habita, vive. El Padre dice que vivía en Él y Él en el Padre. Así nosotros también ahora. Él no fue a preparar morada en el Padre. De manera que cuando nacemos de nuevo, tenemos parte, tenemos lugar en el Padre. Somos morada del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, el que cree en mí, ¿en quién cree? En el Padre. Porque el que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que no recibe al Hijo, no tiene al Padre y no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. Eso es lo que dice el testimonio de este evangelio. Por eso es importante creer en Elohim y creer en el Hijo. Y que, como decir, en el templo de Jerusalén no cabían, no todos los hijos de Elohim, si un día se congregaran en el templo de Jerusalén no entraban. Por eso es que en Apocalipsis dice, estaban delante del trono millones de millones. De manera que no es el templo de Jerusalén donde nos congregamos, porque ni en ningún templo, porque ahí no caben todos los hijos de Elohim, y Él no va a dejar a uno adentro y a otro afuera, sino que todos, como decir, Él fue a prepararnos lugar en el Padre, y ahora pues moramos en el Padre. Tenemos lugar, habitación en el Padre, que es el Espíritu. Así que, hermano, los dejo hasta aquí. Que la gracia, la paz, porque en la gracia y en la paz es donde recibimos la verdad de la palabra de Elohim, del testimonio del Espíritu, para que podamos tener entendimiento de quién es el Hijo de Elohim y para que creyendo en Él tengamos vida. Como Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En quién? En el Padre. Al nacer de nuevo, pues tenemos lugar en el Padre. Shalom.